Vale, vamos a por el siguiente tema que va sobre telecomunicaciones de emergencia en montaña, ¿vale? Entonces, bueno, uno de los temas que entra nuevos en el TEUM desde el año pasado es este tema de telecomunicaciones. Antes se hablaba un poco, pero ahora pues hay que trabajar un poquillo más. Aún así os voy a decir lo básico que sí que entra, ¿vale? Entonces, bueno, sabéis que cuando vamos a la montaña, pues una de las cosas que tenemos que hacer es tener un sistema con el que nos podamos comunicar en el caso de que hubiese algún tipo de accidentes. Lo normal es que llevéis todos el móvil hoy en día, ¿vale? Porque no hay, bueno, pues eso, no hay persona prácticamente que no tenga móvil, entonces es el medio principal que tenemos, pero no siempre funciona. Entonces, bueno, primero, antes que nada, explicaros un poquito. Tened en cuenta que de cada 3, o sea, de cada 100 personas, 3 suelen sufrir un accidente, ¿vale? Es decir, 3 de cada 100 personas que practican actividad de montaña, algún tipo de actividad de montaña, bien sea escalada, senderismo, yo qué sé, rafting, canoeing, cualquier cosa de estas, sufre un accidente. Aunque la mayoría de las veces no es nada grave, un accidente puede ser una caída, que te haces hecho un pelado o cualquier historia, ¿vale? Solo un 5% de este 3% tienen una intervención de equipo de rescate, es decir, no es elevado. ¿Qué pasa? Que cuando antes iban 3 yo qué sé, grupetes pequeños, es decir, 100, 1000 personas, pues si iban 1000 personas había 30 y de esas 30 pues a lo mejor un 5%, pues que puede ser una o dos, tenía un accidente. Pero ahora como va cada vez más gente, pues el porcentaje de rescates y demás se ha visto incrementado. Ya lo hemos hablado muchas veces en clase, pero bueno, está por un lado el efecto de Decathlon y por otro el efecto Calleja. El Decathlon pues porque ha bajado los precios y antiguamente era muy difícil que la gente se comprara el material para ir a hacer este tipo de actividades porque valía muy caro y demás, pero bueno, ahora se ha hecho accesible a todo el mundo y por otro lado tenemos acceso, ¿no? Gracias al efecto calleja, pues eso, vemos gente que no está preparada haciendo cosas y decimos, pues lo hacéis y lo hago yo también. Eso, bueno, hay que sumar el efecto redes sociales y demás. Entonces, bueno, pues es un problema porque antes iba gente bien, pero ahora va gente que no sabe tanto, que no controla tanto, pero se considera más capacitada de lo que está. Y bueno, uno de lo que dijimos que era un problema en el tema anterior que hablamos era el de sobrevalorarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues que tengamos eso en cuenta. Bueno, el principal desastre, 3 de cada 4 accidentes se producen en montaña, son derivados de, por un lado, falta de pericia de los montañeros o sobreestimación de fuerzas, es decir, la gente se ve más preparada de lo que es. Muchas veces, pues eso, vamos con algún tipo de lesión pensando, no pasa nada, y luego nos pasa lo que nos pasa. Vale. Luego otro fallo que solemos tener por ahí es, vale, hemos tenido un accidente, pero tenemos un fallo de comunicación. Entonces, bueno, pues eso es un problema bastante más grave. Eso acentúa que un pequeño problema como pueda ser un esguince, que en el pueblo no significaría nada, pues en medio de la montaña y sin comunicación puede suponer que se encadenar en algo mucho mayor, porque se nos hace de noche, no tenemos comunicación, hay que dejar sola a la víctima, a lo mejor no vamos preparados con la ropa suficiente, entonces empiezan problemas de hipotermia y demás, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, lo importante de este tema es cómo nos comunicamos, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos la telefonía móvil, ¿vale? Que, bueno, pues es maravillosa la telefonía móvil, hoy en día todos tenemos y es muy fácil que podamos acceder a contenido multimedia, que no estamos informados, podemos ver el tiempo, podemos ver incluso con, ¿no? Con estas cosas y demás. Podemos acceder a información sobre el barranco en concreto mirando una imagen o entrando a una página concreta y podemos también, pues eso, comunicarnos. Por un lado tenemos comunicaciones con personas conocidas y por otro lado tenemos el teléfono del 112 que todos conocéis, que, bueno, pues cualquier teléfono que tenga cobertura o que no tenga cobertura, pero que algunas otras líneas tengan cobertura, podemos llegar a utilizar. ¿Vale? Es decir, muchas veces lo que pasa es que nos creemos que el 112 funciona y funciona siempre, pero esto no es así, ¿vale? Esto funciona muy bien en ciudad, pero en montaña no siempre es posible. ¿Qué nos ocurre en la montaña? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la telefonía móvil terrestre, que es la que tenéis vosotros. Estos utilizan pues, sistemas GSM, UTM, LTG. Ahora últimamente estamos con el 5G, incluso hay quien habla del 5G Plus, que al final es lo mismo que el 5G, pero con menor gasto energético. Pero bueno, desde ahí podemos comunicarnos, ¿no? Cualquier teléfono que reciba señal de alguna de las líneas, aunque nosotros seamos Vodafone, si hay señal de Vodafone, de Movistar, de Yoigo, de lo que sea, podríamos llegar a comunicarnos, ¿vale? Incluso tenemos aplicaciones como My112 o Safe365 que si las tenemos activadas y paramos más de X tiempo o detecta que ha habido algo, envía una señal de rescate. Pero el problema principal es el de la cobertura.
¿Qué ocurre? Bueno, pues que nosotros en las ciudades encontramos, ¿vale? Lo que llamamos bueno, estaciones base, que son antenas. Las antenas por las cuales a través de las cuales pues emiten señales. Entonces en la ciudad hay un montón de estaciones base pequeñitas que son pequeñas pero tienen poca señal, o sea, tienen poca señal, pero hay un montón. Entonces hay un montón de circulitos que se autosolapan y ahí siempre hay señal. Pero cuando nos vamos a montaña, como no es tan fácil colocar un montón de antenas, lo que se hace es que se colocan en ciertos puntos estratégicos, normalmente puntos altos. Y eso emite señales circulares, ¿no? Como si fuera cuando tiras una piedra al río, que se va haciendo grande, 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 pero en ciertos puntos. Y habrá sitios en los que se solapen varias, pero ese efecto que va perdiendo poco a poco señal hace que se generen espacios entre una antena, otra y otra, donde no hay cobertura. Entonces, ya lo visteis que el otro día cuando nos fuimos a la ruta del vivac había un montón de zonas donde no tenían ninguna cobertura. Entonces, pues eso, es un problema cuando nos vamos a la montaña. Aquí os veis, mirad, justo esto, a ver si sale bien, aquí, no sé qué narices hace esto aquí. Vale, aquí lo veis, que todo lo que es la zona de la Sierra del Maimó, que es la nuestra, pues hay poca señal en un montón de zonas. Hay zonas con cobertura alta, zonas con cobertura media y muchos huecos vacíos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. ¿Qué ocurre? Que el 112 funciona siempre que exista cobertura de cualquier operador, pero si no hay cobertura de ningún operador, no hay 112 que valga. Es decir, no podríamos haber llamado a nadie en según qué zonas. Nos tocaría desplazarnos. Entonces, bueno, eso es uno de los problemas que encontramos con el telefonía móvil. Otro de los problemas que tenemos es el de la batería, ¿vale? Porque al haber pocas estaciones y estar lejanas, el teléfono está todo el rato continuamente buscando señal y eso hace que la batería se gaste más rápido. Y si además hay problemas de que hay una temperatura muy baja, pues las baterías duran menos, que ya lo comentamos también, ¿no? A baja temperatura se provoca menos vibración de los electrones, por tanto se gasta más rápido, ¿vale? Por otro lado encontramos el problema de la fragilidad de los teléfonos móviles, aunque no todos son así, que hay algunos muy buenos, pero son frágiles. Si nos caemos y se rompe, pues estamos jodidos. Sin embargo, hay otros teléfonos otro tipo de sistemas que son bastante más resistentes, como por ejemplo los walkie-talkies que ya veis que las resistían el agua y demás, que ese es otro de los problemas que encontramos en los móviles, ¿vale? Que el agua lo aguantan, pero en según qué modelos. Cada vez hay más que tienen el IP68, es decir, que funcionan con un poquito de humedad, pero si empieza a caer fuerte, pues igual se estropea, o si se moja o lo que sea, o el altavoz no funciona bien, o el micrófono, cualquier historia. Existen otras cosas que se llaman las telefonías vía satélite, que es las que habéis visto en las películas de montaña, que tienen en un campo base un teléfono grande, aunque ahora ya son pequeñinos y normales como los nuestros, que funcionan vía satélite, no funcionan con las compañías telefónicas igual, ¿no? Con las señales de GSM y demás. Entonces, bueno, pues el funcionamiento es el mismo. Lo que pasa, el problema que tienen estos teléfonos es que son bastante caros, porque hay algunos teléfonos que valen más de 1.000 euros, perdón, y además tienes que pagar, al igual que con los otros teléfonos, pues una tarifa mensual de un importe. Entonces, a menos que vayas a hacer mucha montaña, si vas a hacer, sí que es interesante, pero si no, pues igual no nos interesa. Entonces han aparecido otros sistemas, ¿vale? Estos los normales, que son parecidos, que es a través de los dispositivos GPS, como los que llevamos, no el del móvil, que vosotros vais teniendo un track con el móvil, que también está la aplicación y demás, pero hay dispositivos para GPS específicos que incorporan esta tecnología de satélite y te permiten mandar un SMS, ¿vale? Entonces, bueno, es una opción bastante válida el uso de teléfonos vía satélite o dispositivos GPS con conexión vía satélite, que hoy en día pues eso se utilizan bastante, como este que veis aquí, este rojo, ¿vale? Que son de Garmin, pues eso, tienen toda esta historia y te permiten en un momento dado mandar un SMS de peligro de cualquier historia. No valen tan caros y obviamente bastante más económico, pues a lo mejor te vale 200 o 300 euros un dispositivo de estos, que es lo que vale cualquier dispositivo de GPS. Sí que nos obligaría a lo mejor en un momento dado pues tener pues pagar un poquito más por la cobertura y demás de tener tarifa de esto, pero bueno, se puede pagar en un momento puntual, ¿vale? Aquí lo veis, por 150 200, algunos más un poco más caros, ¿vale? Ya uno normal vale 100 o 200, el que yo tengo mío vale 180 y no tiene esa señal. Los nuevos pues están mucho más preparados, es más antiguo.
Y luego tenemos otras cosas que son los sistemas de radio. Hay más, pero bueno, los interesantes son sistemas de móvil, que lo hemos visto antes, y sistemas de radio. En los móviles tenemos el móvil normal y el móvil vía satélite. Y dentro de los sistemas de radio encontramos principalmente dos, ¿vale? Sistemas PMR, que son Personal Mobile Radio, ¿vale? Que son los walkie-talkies que usáis vosotros. Y luego hay otros, ¿vale? Otros sistemas de radio, que son los que utilizan los radioaficionados, que son pues los que utilizan la policía o los bomberos o demás, ¿vale? Es un sistema que tienes que pagar una licencia, también podrías tenerlo, es como un walkie-talkie pero con otro tipo de señal, funcionan en otras frecuencias diferentes y bueno, normalmente tienen un poquito más de señal o de alcance dependiendo del sistema que utilicemos para comunicarnos, pero bueno, ahora lo hablaremos de ellos. Pero a nosotros nos interesa principalmente, y es lo que voy a preguntar en el examen, son los sistemas PMR. ¿Qué es PMR? Personal Mobile Radio, ¿vale? Son muy útiles y algunas iniciativas interesantes como el 7.7, ¿vale? El canal este que no, si lo llevamos muchas personas, o sea, nosotros los que vamos, pero también lo llevan en otros sitios y demás, pues nos permiten, aunque no lo llevemos activos en habla, pero sí en escucha, si ocurre cualquier accidente, como los dispositivos PMR sirven como antenas que se van comunicando entre unos con otros, amplificamos muchísimo la señal y podemos pues eso, solventar un problema en el caso que hubiese un accidente, que alguien se comunica con el walkie, lo recibe otra persona que es ajena, pero esa persona a lo mejor sí que tiene cobertura en el móvil y puede avisar y decir hay una persona en tal sitio y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que os interesa, ¿vale? La radio analógica de uso libre, que es el sistema PMR, radio analógica de uso libre, Personal Mobile Radio, utiliza la banda ciudadana y aquí los veis, ¿vale? Los walkie-talkies, que es lo que hemos comentado, estos son, si no los mismos, muy parecidos a los que tenemos nosotros en el instituto, que compré para el esto, ¿vale? Y que sepáis que estos trabajan en un espectro, en unas bandas de UHF, Ultra High Frequency. Vemos que hay UHF y VHF, Very High Frequency y Ultra High Frequency, ¿vale? Entonces todos trabajarán entre 4,6 y 4,46 y 4,46.2 MHz y nos permiten pues tener 16 canales o 32 canales y ahora los nuevos que son analógicos, que ya nada que os interese demasiado, pero bueno, que sepáis que es un sistema PMR, el walkie-talkie, que nos permite comunicarme por UHF y que es de uso libre y gratuito, ¿vale? Si además quiero utilizar otros sistemas, bueno, aquí lo veis, el nuestro, por ejemplo, el que usáis en el instituto, que es este pero más grande, nos permite poner dos canales, que nosotros normalmente llevamos el 2.2 para comunicarnos entre nosotros, pero llevamos también el 7.7 de escucha, por si acaso hubiese un accidente, pudiésemos escuchar, ¿vale? Que es lo que hemos hablado antes, que esto os interesa conocerlo y que es posible que salga alguna pregunta sobre esto, ¿vale? ¿Qué es el canal 7.7? Pues la Federación Española de Montaña, hubo un rescate en 2014 y decidieron utilizar esta frecuencia, la 7.7, como sistema de comunicación entre diferentes grupos y personas para que todos los voluntarios o cualquier persona que estuviese en la montaña, aunque no fuera en el momento que se estaba realizando el rescate, si encontraba cualquier cosa pudiese comunicarse a través de este sistema, ¿vale? Bueno, esto es la búsqueda de un deportista tinerfeño, Víctor Penny, que se perdió en el Teide y se cayó en una grieta. Apareció a los años, no sé si fue 3 o 4 años y muerto, es decir, no lo consiguieron rescatar, pero la iniciativa sí que se ha mantenido y si queréis un poquito más de información entráis en www.canal77pmr.com y podéis encontrar un poco más de información, no para el examen, pero por vuestro interés, ¿vale? Y vale, ¿cómo hablamos a través de la radio? Pues lo hemos visto en la clase práctica, pero siempre tenemos que mantener pulsado el botón grande, ¿vale? Cuando vamos a hablar decimos de no sé quién para no sé quién, o de Luis para el grupo, o de Luis para Juan, o lo que sea, mensajes claros, cortos y concisos. Y cuando la persona lo recibe, tiene que avisar que lo ha recibido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si no marca la que ha recibido, el que se queda no sabe si lo ha recibido o no. Esto ya lo hemos trabajado en clase, que lo sepáis. Y si tuviésemos que deletrear algo, utilizaríamos el sistema ICAO. No quiero que os lo aprendáis de memoria ni mucho menos, os lo pongo para que lo tengáis como algo interesante. Pues lo que habéis visto los policías cuando están diciendo una matrícula, no dicen que la matrícula es KHF, dicen palabras, ¿no? Pues ¿qué palabras son? Pues diría, si fuera KHF, como os he dicho, pues sería Kilo Hotel Foxtrot, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando yo estoy hablando y digo B, por el altavoz o por el walkie, puede ser la B, puede ser la D, puede ser la E, puede ser,
no queda claro, puede haber una confusión por el que transcribe. Sin embargo, si deletreo y digo en vez de la inicial digo las mismas palabras, queda claro, digo, son todo palabras que empiezan por esa, ¿vale? Y es un sistema universal que se utiliza no solo aquí, sino en otros países y demás, que lo conozcáis, ¿vale? No es el único que hay, pero es el que está estandarizado más y de uso más frecuente, por si a alguno le interesa aprender por su cuenta. Ahí me he ido para abajo. Vale, poquito más que deciros de esto. Bueno, lo del canal PMR ya os lo he comentado, estaba aquí arriba, espero que me he bajado mucho de golpe. Vale, lo que he dicho, emitir y contestar una llamada, ok o recibido, lo que os he dicho, tenéis que contestar siempre. Y poco más. Esto no os lo voy a preguntar nada. Petición de PMR, pues eso es lo mismo. Tengo que entrar al 7.7, lo que hemos comentado. ¿Vale? Y puedo decir Mayday, Mayday, o puedo decir la palabra emergencia, o tal, un mensaje claro y conciso. Emergencia, emergencia. Un accidente, tal, 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 y ser muy claro. 2 víctimas, tal, 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 ¿no? Una no respira, estamos haciendo RCP, por favor necesitamos ayuda. ¿Vale? Bueno, un poquito más, porque es eso, muchas veces si llevan un walkie o si estamos escuchando ruido no nos interesa, pero si escuchamos emergencia, emergencia vamos a prestar atención. ¿Qué diríamos? Primero, mi nombre es no sé qué, necesitamos asistencia urgente, por el motivo, lo que hemos dicho, 2 víctimas, bla, 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 no tenemos contacto con el 112, nuestra posición es, y si tenemos la posición, la decimos. Por eso es interesante conocer todo el tema de coordenadas UTM o saber leer el mapa y saber ubicarnos y demás para poder decir. Vale. Luego tenemos la radio analógica de uso restringido, que es otro tipo de radio de tipo restringido, que es lo que hemos dicho. Bueno, se utiliza a través de un sistema que es muy parecido a un walkie-talkie también, ¿vale? Pero la diferencia es que, bueno, pues para esto está restringido a un tipo de personas. Pero hay una cláusula, si tuviésemos una radio analógica de estas, que podríamos tenerla porque la venden por 30 o 40 euros, podríamos tenerla. Si no la usas no pasa nada, no te van a decir porque no es ilegal que la tengas. Ahora, hay una normativa que dice que su uso será válido por cualquier tipo de persona en el caso de que haya un accidente. Es decir, aunque esté limitada a un grupo de personas, hay un vacío legal o un eso que si yo necesito ayuda, puedo utilizar este tipo de radio sin ningún tipo de problema, no me podrían sancionar ni nada. Por tanto, si la queréis tener algún día de mañana, pues os la compráis y la tenéis, no la usáis para comunicaros del normal, pero la podéis llevar y si hay un accidente podéis decir emergencia, emergencia, y ese tiene más alcance y funciona bastante mejor que pues, un walkie-talkie, que ya habéis visto que es, dependiendo del tipo de zona por el que discurrimos, pues funciona mejor o peor. ¿Vale? Esto es un poco que conozcáis cómo funcionan las ondas VHF y UHF. Las Ultra High Frequency tienen un alcance muy corto, que es lo que nos pasa con los walkies, pero son capaces de atravesar pequeños objetos, pequeñas alteraciones del terreno, rocas y demás. Sin embargo, la VHF, aunque tenga muchísima más señal, ¿vale? Cuando hay obstáculos grandes como montañas, elevaciones y demás, pues choca y no es capaz de atravesarla. Eso no hay mucho más que sepan, ¿vale? No os voy a preguntar nada sobre esto, no os voy a preguntar nada sobre esto y no os voy a preguntar nada sobre esto más allá de la radio digital, que es otro sistema que está apareciendo hoy en día que debéis conocer. La radio digital, bueno, pues DMR, Digital Mobile Radio, que funciona también igual, ¿no? Con 12,5 kHz, como he visto antes. Y que, bueno, pues se utilizan una serie de redes. Que lo conozcáis, no os lo voy a preguntar para el examen, así que si no lo queréis leer, sin problema. Lo más importante de este tema, el cómo funciona lo de la telefonía móvil y los fallos que tiene y toda esta historia, y cómo funciona el tema de los walkie-talkies, ¿vale? Y poco más. Vale, hasta luego.